Vamos a volver al tema con que iniciamos este programa sobre repensar pues esta cuestión de la música y lo que ocurre pues en esta discusión que se ha dado últimamente sobre si es apología a la violencia, si es narración cultural, regional, y por eso invitamos hoy a Juan José Rodríguez, quien es compositor y diseñador sonoro en cine y teatro con una amplísima experiencia. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. Carolina, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un gusto hablar de estos temas, que además es algo candente y algo muy dinámico. La música es algo que refleja el sentir del país, de la comunidad y de la sociedad. Así es, Juanjo, pues te agradecemos muchísimo de verdad estos minutos de conversación. Pensamos también que eras como una de las personas pues más ideales para hablar de esto, porque conoces también por tu experiencia que podemos ver pues muy ampliamente todos estos fenómenos culturales, ¿no? Has participado también pues tanto en la industria de la música como en la del cine, el teatro, y queríamos primero empezar toda esta conversación preguntándote sobre los orígenes de esto que es llamado narcocorridos. Si podemos un poquito, si nos puedes contar también para nuestra audiencia de dónde vienen, cómo podemos entenderlos. Claro, el corrido es el periódico que surge durante la Revolución. No había periódicos que circularan entre Durango, Torreón, Chihuahua, Monterrey. Entonces los trovadores, al estilo de los juglares de la Edad Media, recogían las noticias y entonces la toma de Torreón y se convierte en un corrido la toma de Torreón y va de boca en boca narrando cómo las tropas, a veces las federales, a veces las revolucionarias, iban tomando ciudades. Eh, Esto se convierte en un medio de comunicación importantísimo a nivel popular porque es la forma de contrarrestar la propaganda de Porfirio Díaz o de Victoriano Huerta. Ujú. Esto avanza durante el siglo XX y sigue contando anécdotas populares. Ya para, digamos, para los años 70 existen Miguel y Miguel, que es un dueto importante en esta zona donde va a surgir años más tarde el corrido tumbado. Miguel y Miguel cuentan estos corridos a dos guitarras y también con un virtuosismo en la guitarra y muy buena poética que refleja la forma de vida de Sonora, Culiacán, Durango, esta parte del país. De repente el aparato mediático encuentra que hay un mercado para los corridos y los difunde y entonces encontramos que en Tabasco, en Yucatán, que no tienen nada que ver con esa forma de vida, se escuchan la música de banda, los narcocorridos, las quebraditas, pero eso fue a partir de que Televisa y estos aparatos de difusión encontraron que había un mercado. Creo que hay que separar dos cosas muy importantes. Mm. Ya cuando llegamos a los corridos tumbados, que esto es en la última década, ya con Peso Pluma, con Natanael Cano, donde las letras son realmente un gran problema, porque son una apología. En una gran mayoría están patrocinados Ujú. por grupos delictivos, al igual que se hacía en la época de los juglares, donde un mecenas le pagaba al juglar para que hiciera una canción alabando la belleza de la esposa, el poderío del señor feudal, pues en este caso también la gente del crimen organizado le paga a estos juglares modernos para que hagan corridos alabando lo que hacían estas personas. Pero hay que diferenciar una cosa muy interesante, la guitarrística que alcanzan los plebes ¿cómo se llaman? Ariel Camacho y los plebes del rancho, o los guitarristas de Natanael Cano, es algo que sí da una aportación muy importante a la guitarrística mexicana. Ujú. No los conozco, pero los tuve que estudiar porque me tocó hacer la música de la ópera prima de la UNAM hace año y medio. Estamos hablando obviamente de un guión muy bien hecho y de una institución, la UNAM, que está fuera de toda duda de lo que patrocina. Claro. Pues es una historia muy bien escrita donde la directora Indra Villaseñor me dijo, ok, vamos a hacer el score de la música de la película y le dije, súper, cuarteto de cuerdas, ¿qué podemos tener? Y me dijo, no, corrido tumbado. Yo esperaba, si hay una historia de amor, yo esperaba poner violines y chelos. Ujú. Me dijo, no, la gente en Sinaloa se enamora con corridos tumbados. Y tenía razón. Finalmente tuve que estudiar cómo era el corrido tumbado, porque no es agarrar la guitarra nada más. Es un tipo de guitarra, es la guitarra de 12 cuerdas, que tiene un sonido muy especial. Y la forma en la que tocan los guitarristas de Natanael Cano fue un reto para mí encontrar cómo hacer que sí sonara, que no fuera un chilango haciendo canciones rancheras y diciendo que es corrido tumbado. No, tiene una forma especial de acentuar, de cantar incluso. Entonces tuve que contratar a un cantante del norte para que cantara las canciones
o buscar una guitarrística que se asemejara a lo que hacen los de Nael Cano. Ahí yo sí reconozco una aportación muy importante a la cultura mexicana, contrastando con las letras, que generalmente son una apología de, por ejemplo, de subir en la escala social Ujú. gracias a escalar el organigrama del crimen. Entonces, ahora me respeta, antes no me respetaban, pero ahora sí, porque yo soy el que traigo cadenas de oro y traigo mi carro y traigo 40 mujeres detrás de mí, pero claro, porque subió en la escala del crimen. Claro. Juanjo, aquí digo, sabemos que es un tema muy complejo, justo por eso también pues nos acercamos a especialistas como tú para hablarlo. Em, Se ha dicho como mucho sobre esto, ¿no? Creo que claramente, bueno, me dices, tú también me corriges, por favor, que pues estamos de acuerdo en que nadie estaría pues justo de acuerdo en que se hiciera de ningún tipo y de ninguna clase apología hacia el crimen, ni que nadie está de acuerdo, incluso las personas que estaban en este concierto, que iniciamos también con esto el programa, que estaban pues en este concierto de Los Alegres del Barranco, algo que suscitó justamente esta conversación en redes sociales. Probablemente todas esas personas que estaban ahí no estaban pensando en esa apología a esos criminales, ¿no? O tampoco al líder criminal. Y no es que quizá estuvieran dando tampoco como su voto de confianza o a favor de todo ese dolor que es innegable y que produce esta violencia y pues estas células delictivas en el país. Esto creo que pues estaríamos de acuerdo en que nadie está defendiendo, por supuesto, a la violencia, ni a los criminales, ni nada de esto, pero quería preguntarte también en este punto, porque muchas opiniones se suscitaron sobre, pues esto, eliminarlos, ¿no? Censurarlos. Tú me corregirás, pero según tengo entendido, a lo largo de la historia, ha sido también diversas autoridades han buscado censurar o eliminar este tipo de música sin tener pues mucho éxito, porque justamente lo que mencionabas de algunos cantantes actuales, pues son de los más exitosos, ¿no? Como bien mencionabas, por ejemplo, Natal Cano, pienso también en Peso Pluma. La prohibición, Juanjo, de este tipo de música, ¿tendría relación alguna con la eliminación de la violencia? O sea, ¿qué repercusiones habría? O si sería esta la vía de eliminar, de censurar, de modificar las letras, o cómo verías tú, digamos, esta búsqueda de, pues eso, eliminar como este carácter de esta música. Yo creo que el problema es la formación de públicos, la educación que necesitamos tener. Prohibir no hace más que hacer que la gente lo busque más, y ahí está el caso del padre Amaro, el cual exponía una problemática. La Iglesia Católica se rasgó las vestiduras, lo prohibieron y eso le dio más éxito. Lo mismo pasó con Aura de Carlos Fuentes, que era ya una novela con muchos años escrita, y cuando Abascal la prohibió porque se la habían puesto a su hija en la secundaria, lo que logró fue un éxito nuevamente de ventas de Aura, lo cual Carlos Fuentes agradeció mucho. Eh, Creo que esta propaganda que está atrás en los conciertos, de alguna forma, estos grupos, no los disculpo, los entiendo porque la vida como músico, sobre todo en el norte, donde si eres de los que están en las bandas que tocan en las playas de Mazatlán, pues te vas a ganar, no sé, 40 pesos por canción, tienes que trabajar 10 horas en el sol en la playa, es muy desgastante. Cuando logras que uno de estos grupos te patrocine y entonces de repente empiezas a ganar 100,000 pesos mensuales, pues obviamente estos grupos le están agradecidos a este mecenas, que no lo disculpo, por supuesto, pero se Claro. entiende porque hay una cuestión social en la cual los músicos no la tienen fácil, arrancando de un sustrato como este. Competir contra un aparato en el cual tienes que subir en Spotify, tienes que tener millones de vistas, necesita dinero. La payola sigue existiendo, entonces ellos buscan patrocinios. Eh, Creo que a partir de eso podemos entender que haya estos signos y la gente no los percibe. Es como cuando en las películas de repente hay una marca de computadoras o una marca de refresco, y no es que estén visiblemente anunciando y diga beba Coca-Cola, beba este refresco, pero si los personajes están bebiendo ese refresco, se te queda en lo que los publicistas le llaman el top of mind, la parte de arriba del cerebro, y entonces cuando piensas en unos pañuelos, dices una marca. Cuando piensas en un refresco genérico, piensas en una marca. Entonces, tener la imagen de estos personajes delictivos que existen en el imaginario popular refuerza la imagen. Creo que ahí es muy importante, y eso lo compararía yo con otro género también muy en boga, que es el reggaetón, donde la gente no reflexiona las letras. Se dejan llevar por la música,
y es muy bailable y puede ser muy divertida, pero de repente hay mujeres que están bailando reggaetón, que tienen letras muy, muy misóginas, o gente que está oyendo corridos tumbados que no reflexionan sobre la apología que se está haciendo de estos personajes o del dolor que se está causando con tantas muertes no solo en el norte del país, se ha extendido desafortunadamente a buena parte del país. Ujú. Juanjo, y justamente sobre lo que mencionabas hace un momento, escuchando algunas de estas canciones, es esta, bueno, claramente pues no soy yo especialista tampoco en los corridos tumbados o este tipo de música, pero creo que hay como una cuestión común, que es lo que tú bien mencionabas hace un momento, de esta como el ensalzar la vida de lujos, de coches, de joyas, ¿no? También esta visión misógina hacia las mujeres, de como esta de pensar o presumir que serían, sobre todo en esta cuestión también machista, ¿no? Que llenos de mujeres y toda esta dinámica. Eso por un lado, ¿no? Sin embargo, también hay quienes ven en la crítica a la música regional en general como una cuestión también de clasismo. No sé esta lectura tú cómo la veas, sobre todo por esto, ¿no? Viendo hace un momento que también comentábamos al inicio del programa, hacíamos esta reflexión sobre las grandes series en grandes plataformas o grandes películas incluso, ¿no? Que ensalzan también vidas de criminales, que ensalzan también la misoginia, que ensalzan también como todas estas mismas cuestiones, pero en la parte específica en esto que nos incumbe hoy, que es los corridos o en la música regional en general mexicana, parece que también hay un sesgo de clasismo, ¿no? Como que o que el otro, esto como que se pierde un poco de vista lo riesgoso que son también estos discursos, o lo misóginos, o lo peligrosos, o lo superficiales que son, y en estas partes de la música regional, pues existe, digamos, como este doble estigma pues podría ser un sesgo de clasismo, o cómo lo interpretarías tú. Yo creo que hay un gran clasismo en el que, en la medida en la que no vemos igual a los del Barranco, que es un grupo pues no tan conocido, no con tanto patrocinio, a los plebes del rancho, el nombre te habla de un sustrato muy popular, a que si es la serie Narcos que sale en Netflix es muy distinto, y entonces qué bárbaro, qué fotografía, y hay muchos recursos, y entonces se quiere elevar la calidad de cine. En el fondo estamos haciendo la misma apología de criminales, es lo que no se vale. Es tan reprobable, y aún más cuando hay un aparato con muchos millones de dólares para tener a actrices reconocidas, a actores reconocidos, con un gran aparato de producción y cuya producción de la serie es irreprochable, es de veras muy bien hecha, con buenos fotógrafos, con un gran equipo, pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? La forma cambia, pero el fondo es el mismo. Creo que ahí es muy importante la parte de, por un lado, la educación que necesita tener el público para discernir, y por otro lado, la responsabilidad que debemos tener los medios, los productores de cultura, para saber qué queremos decir y por qué apoyamos. O si abiertamente vamos a decir yo apoyo a un criminal. Cuando hice la música de esta película de Adiós Amor de Indra Villaseñor, había una parte en la que la directora me pidió un corrido tumbado con letra y música y que fuera deprimente, porque el personaje regresa de Estados Unidos a encontrar su pueblo eh, del cual se ha apoderado el narcotráfico. Entonces él se tiene que deprimir, la música es la que te lleva a ese ambiente, y lo que yo me propuse como reto es hacer un corrido tumbado. Número uno, que no hiciera apología de nada del crimen. Número dos, una forma de deprimirte es hablar de un desamor. Entonces hice una canción de desamor muy, muy fuerte, pero donde además nunca hablo de esa mujer que me dejó, ese hombre que me dejó. No hay un sexismo, esto lo puede cantar un hombre, una mujer, alguien de sexo fluido, que ahora tenemos más de tres, sobre un desamor de alguien que le causó un hombre, una mujer, o alguien de sexo indefinido o fluido, o como se quiera llamar. Creo que los artistas tenemos que encontrar las formas de decir finalmente lo que todos conocemos, pero de formas mucho mejor dichas, y con una responsabilidad social de qué le quiero yo que mi hijo o mi hija escuchen esto, quiero que mi hija baile un reggaetón donde está hablando mal de ella y de su género, quiero de veras que mi hijo tome como modelo para subir la escala social en lugar de esforzarse y trabajar, pues tener una vida en la cual durante 3 años vas a ser el rey del barrio, y te va a durar 5 años, porque estos personajes que ascienden en la escala social tan fuerte por estos medios saben que tienen los días contados, que va a llegar otro
a matarlos y a buscar quitarles el poder del barrio, de la colonia, de la plaza, como le llaman en los medios policíacos, o del estado, o de una región, o de la frontera. Entonces, creo que hay una parte importantísima de educación que tendría que venir desde las familias, desde el estado, desde las escuelas sobre un análisis musical. No está mal escuchar a Mozart, pero hay que saber por qué te gusta Mozart. No está mal escuchar a Rigo Tobar, pero hay que analizar lo que dice Rigo Tobar y lo mismo diría yo con Peso Pluma, con Natanael Cano o con Natalia Lafourcade o con cualquier músico de la amplia gama que tenemos en el mercado y sobre todo los medios independientes impulsar más, porque los aparatos que te dicen que hay 40 canciones principales y no salen de ese segmento, creo que tendrían que ampliar más porque ahora hay mucho más que 40 canciones. Hay una gran variedad de series de televisión y de canciones que está oyendo la juventud y que en las cuales les estamos mandando mensajes. Ujú. Juanjo, y finalmente, también en esta reflexión, porque lo platicamos acá un día con un colaborador también y quería como extenderte esta pregunta a ti, ¿qué relación tú puedes leer también con esta visión en general que podemos encontrar en los corridos tumbados, bueno, en los corridos en general o en estas películas y series, que al final también lo que parecen perseguir es una dinámica probablemente impuesta también ahí por esta cuestión del capital, ¿no? O sea, esto que, por ejemplo, ahora que me puse a escuchar algunos para también tener esta conversación, hay como un rasgo común de decir, como de recordar esa vida de precariedad, ¿no? Y entonces parece como una especie de recorrido que hace el cantante en ese momento, ¿no? Sobre cómo es ahora, por ejemplo, el decir estar arriba y la familia y todo esto que hemos hablado ahorita de los lujos y tal. ¿Qué tanto tiene que ver con esta visión también capitalista, ¿no? Y que justamente centrado ahora que tú lo mencionabas, con los jóvenes, ¿no? Con estas nuevas generaciones que lo que ven de un lado o del otro es estas aspiraciones finalmente monetarias, económicas, que el valor de las personas, o es lo que les dicen como tanto bombardeo de todos lados, que el valor de sus vidas, de ellos mismos, reside en qué tanto poder adquisitivo puedan tener y no importa la manera de lograr esto, ¿no? Si podemos finalmente compartir alguna reflexión con nuestra audiencia sobre esta cuestión de las juventudes y de este pues sistema capitalista que finalmente impera también en estas aspiraciones. Me parece más que acertado el análisis. Yo me declaro totalmente de inclinación socialista y marxista. Marx sabía leer muy bien a la sociedad. El capitalismo, yo diría que una de las empresas mejor logradas del capitalismo es justo la industria del narco. Desde que ha logrado ser transnacional y no solamente de pequeñas regiones, no es el narcomenudista del barrio, no es el chavo que vende 3 churros o 6 o 10. Es gente de cuello blanco que está en las grandes oficinas con corbata y que viaja en avión y que estudiaron en universidades del extranjero. Y más aterrizado en la sociedad, yo pondría dos grupos muy, muy claros. Desde el narcomenudista que busca su beneficio particular o el gran lavador de dinero que busca su beneficio personal y tener una cuenta en las Bahamas. Son dos niveles muy distintos, muy alejados, pero finalmente los dos con un ímpetu capitalista y de ascenso social a costa de lo que sea. Una de las víctimas que han sido esto han sido los desaparecidos y las madres de los desaparecidos han hecho colectivos. Qué diferencia tan fuerte entre una aspiración personal y un colectivo donde se ayudan para encontrar a sus hijos. La acción comunitaria, desde hacer cocinas populares para ayudar a la gente que se ha quedado sin trabajo, para buscar a los desaparecidos, las radios comunitarias. Comunidad, yo creo que es la contraposición más fuerte al capitalismo y creo que por ahí tendríamos que buscar los ciudadanos, el hacer comunidad, el llevarme con mi vecino, no estar aislado de él, el no buscar mi beneficio a costa de mi vecino o a costa de mi competidor comercial o a costa de la sociedad entera. Creo que más bien lo importante es tomar conciencia comunitaria y ahí viene otra vez la palabra que he dicho a lo largo de toda la entrevista, que es educación. Un gran izquierdista, José Mujica, dijo que lo que iban a hacer en su gobierno en Uruguay era educación y después educación y al final educación. Concuerdo con él, yo creo que es algo de lo que más le falta a este país.
Perfecto. Pues Juan José Rodríguez, compositor y diseñador sonoro de cine y teatro, esperamos que nos permita seguir en conversación. Vendrán seguramente muchísimos temas y pues si nos permite seguimos en comunicación. No sé si quieres agregar algo más y también si puedes por favor compartirnos dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos pues seguirte conociendo. Muchas gracias. Sí, mi trabajo lo pueden encontrar en Instagram, estoy como Abuela Records. Em, Hay un programa en el que conduzco los sábados abordando la cultura, que pueden ser cantautores, pintores, fotógrafos, danza, en el canal de Julio Astillero, los sábados, y abordamos la cultura, se llama Enclave Cultural, que se lo encuentran los sábados a las 6. Mi trabajo lo encuentran en Abuela Records, en Instagram, ahí hablamos con un montón de cantautores y también expongo algo de mi trabajo. ¿Y cuál era la última? A ver, se me fue una de las que me habías preguntado. Pues eso, solo que si nos puedes compartir dónde te podíamos encontrar y que pues si nos permitías seguir en comunicación para otros temas que seguramente continuarán suscitándose. Por supuesto, me interesa mucho la sociedad, me interesa mucho la cultura, no solo la música, que es el arte al que me dedico para vivir. Entonces estoy muy abierto, muchas gracias por este tipo de entrevistas, además que creo que sí le aportan a la sociedad, a la gente y tratamos de dejarle algo para pensar y para sentir. Perfecto, pues Juanjo, te agradecemos de verdad muchísimo estos minutos, esta conversación y pues seguiremos en contacto si nos lo permites. Muchas gracias. Aquí me encuentras, muchas gracias, saludos a toda tu audiencia. Saludos, un abrazo. Pues bueno, ahí estuvo esta conversación. La idea, pues justamente es abrir estos temas, abrirlos, pensarlos juntos, juntas, porque pues nos incumben, ¿no? Nos incumben no solamente en un nivel, digamos, político, de políticas públicas incluso, sino pues para pensar, nos afectan a todas y a todos y pues queremos también saber ustedes qué piensan. Creo que igual no puedo poner, pero si acá producción nos apoya con algunos comentarios, por favor, para irlos leyendo. Les agradecemos de verdad muchísimo que nos estén escribiendo y poniendo por acá también sus puntos de vista. A ver si ahorita podemos leer por acá alguno. Dice, buenos días Carolina, ya estoy al pendiente de la información. Saludos desde Rincón de Romos, Aguascalientes. Muchos saludos Raúl Emilio, gracias por estar por acá. Verónica nos dice, hola, buen día, muchas gracias por mantenernos informados. Gracias Vero por estar por acá con nosotras informándote y nosotros. A ver si podemos ver otros. Acá dice Carlos Prado, nunca he escuchado un corrido tumbado, tampoco me interesa, con el nombre tengo. Muchas gracias Carlos por tus comentarios. A ver si ponemos por acá. Ahí se fue. Ahí está. Dice Gloria Luevano Pérez, se les paga mal la hora clase y lo que los salva es el doble trabajo a quienes viven en zonas como Monterrey, los huesos que es tocar en misas y bodas. Se tendría que apoyar más la cultura. Pues sí, ¿no? Hay que también reflexionar. Digo, por supuesto, esta conversación incluso la iniciamos con todo el contexto. Nadie, absolutamente ningún punto pondría en duda que no debe permitirse la apología a la violencia, que no se pone nunca en duda y que jamás estará del lado ni de la violencia, ni del dolor, ni de pues el crimen, ¿no? Las actividades ilícitas. Sin embargo, pues lo que intentamos hacer es esta ampliación de la discusión sobre pues estas condiciones, cómo es que surgen, no más allá, digamos, de lo dado, de lo sentado y de digamos, calificar todas estas cuestiones y estas expresiones desde un lugar establecido, pues cuestionarnos también de dónde surgen, ¿no? ¿Cuál es el entorno de estas personas en general, ¿no? Que pues hacen este tipo de música y la gente también que la consume. Dice Livo Martínez, qué buen análisis mostrando a la posición también de los músicos y haciendo prejuicios a un lado. La cultura y sus creadores como reflejo de la sociedad y no al revés. Excelente programa. Muchísimas gracias, Livo, por tus comentarios. Acá Ulises Alcaraz nos pone, para mí el rock es lo máximo. Escuchen Pink Floyd, la letra es un poema. Time de Pink Floyd. Muchísimas gracias, Ulises, por tus comentarios. Acá Verónica Capilla nos pone que buena entrevista. Muchas gracias por la información. Y por acá Raúl Emilio nos pone, muy de acuerdo con el maestro Juan José, yo también soy músico de izquierda y la cuestión principal es la educación artística y social. También eso, ¿no? Hay que reflexionar sobre, pues ya que está, digamos, la problemática o esto que podemos entender como preocupante,
ver cómo le podemos hacer, ¿no? ¿Cuál es la solución, digamos, como más viable, más eficaz? Si la prohibición, habría que cuestionarnos si la prohibición, si la censura, pues sería una manera de realmente terminar con la violencia, por ejemplo, o pues más bien aumentaría. Dice acá Gary Remler, una entrevista excepcional a Juan José Rodríguez ofrece una visión muy interesante y reveladora del tema, muy distinta a la de otros especialistas de otros medios. Muchísimas gracias por sus comentarios. Pues sí, justamente lo buscamos por esta perspectiva que pensamos que era una persona ideal para hablar de esto. Gloria Luevano nos escribe, nadie está en el rollo de cambiar el mundo, más bien los que escuchamos a su vez trova cubana somos los que andamos por ese camino. Muchísimas gracias, Gloria, por tus comentarios. Norma Alejandra nos pone, qué contenido tan bueno. Carolina, saludos desde Puebla y felicidades porque van creciendo. Muchísimos saludos, Norma, muchas gracias por tus comentarios y sobre todo pues por estar acá y pues darnos ese favor de su confianza de informarse con nosotras y nosotros. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.